Muy buenos días, estimado. Hoy, 5 de junio de 2025, Día Mundial del Ambiente, hablaremos del potencial minero y desarrollo sostenible en el municipio cedeño, Estado Bolívar, sobre las buenas prácticas ambientales como un instrumento para orientar la gestión de las buenas prácticas mineras. ¿Quién les habla? Noel Marillo Pardo, Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, miembro correspondiente por el Estado Bolívar, Venezuela, y la Sociedad Venezolana de Historia de las Geociencias. Antes de continuar, una declaración. Se han utilizado numerosos recursos multimedios como imágenes, fotos, dibujos, videos, escritos, documentos e infografías con el objeto de ilustrar y apoyar esta presentación. Estos recursos han sido tomados de la web sin menoscabos de los derechos de sus autores y serán utilizados estrictamente para la enseñanza y la divulgación del conocimiento, sin que el presentador reciba retribución económica por ello. Firmamos y comenzamos. Introducción y objetivo. El municipio cedeño, al noroeste del Estado Bolívar, tiene una extensión territorial de 40.020 kilómetros cuadrados, que lo convierte por tamaño en el tercer municipio más grande de Venezuela. Es una región de vocación minera, sobre todo en las parroquias Los Pijiguaos, con una gran variedad de riqueza mineral, y Guaniamo, con su diamante, tanto provenientes de los depósitos primarios de kimberlitas como los de origen aluvional. El objetivo de esta presentación será informar sobre el potencial minero del municipio cedeño, con una síntesis de los principales minerales detectados, así como la necesaria aplicación de las buenas prácticas ambientales, que en todo proyecto minero será la brújula que guíe hacia una minería responsable y sostenible a través de las buenas prácticas mineras. Es decir, las buenas prácticas ambientales es el piso, es el basamento de las buenas prácticas mineras. Así, hacemos un recordatorio de dónde está el municipio cedeño en el Estado Bolívar. Como ustedes pueden ver, en el extremo suroeste está la parroquia de Los Pijiguaos como Richarito de capital, y hacia el sur en la parroquia Guaniamo con el Milagro como su centro de poder político. Cedeño es un municipio de vocación minera, lo reafirmamos. Observen bien el escudo del municipio. En su parte inferior aparece un motopujador con gabarras cargadas de bauxita, es decir, se dirige hacia Puerto Ordaz, Matanza, navegando por el canal de navegación del río Orinoco y va cargado de bauxita a nuestra planta de alúmina en Matanzas. Recuerden, Los Pijiguaos es la cuna del sector aluminio venezolano. Hacia el centro tenemos pala y pico minero como herramientas esenciales para el trabajo del minero artesanal, y en el tope un brillante que representa el potencial diamantífero en la zona de Guaniamo. Recuerda que el brillante es un diamante tallado. Así las cosas, hacemos un repaso. ¿Cuáles son las diferencias entre los recursos minerales y la reserva de minas? Esto para mí es muy importante ante cualquier comienzo o presentación de charla, porque aunque son sinónimos, no son iguales. Los recursos minerales es una concentración u ocurrencia de material de interés económico intrínseco en o sobre la corteza terrestre, en que haya probabilidades razonables de una eventual extracción económica. Se subdividen en sentido ascendente de confianza geológica, significa prospección, una palabra que vamos a escuchar mucho en esta presentación, en categorías como inferidos, indicados y medidos, siendo la menos confiable inferido y la más confiable medidos. Y reservas de mena es la parte económicamente exportable de un recurso mineral, ya sea indicado o medido. Incluye la dilución de material y tolerancias por pérdida. Es decir, es el volumen que es rentablemente extraído.
Ya vieron que son diferentes. Entonces, ¿de dónde viene la fuente? Del código JRC, que lo recomiendo para cualquier duda o ampliación de conocimiento, buscarlo en Google. Y comenzamos ahora a hablar de la parroquia Los Pijiguaos. Voy a utilizar este mapa de los colegas Mendy y Hurtado, que fueron hechos a solicitud de suscrito. Y ahí, en ese mapa, he tratado de editarlo, incluyendo los minerales presentes y que he dicho que son muy interesantes para evaluarlo en forma sucinta uno a uno. El depósito de hierro que está arriba pertenece a la formación Sinaruco, no lo toco porque son depósitos muy pequeños y no son rentables. Pertenecen a las cuarcitas del Sinaruco y está a una altitud de 600 metros sobre el nivel del mar. Dicho esto, comenzamos ¿con quién? Con la bauxita de Los Pijiguaos. No voy a tocar el tema de la Cerbatana Sur, que ya eso está en otro trabajo y falta mucha exploración. En cambio, esto es nuestra referencia, bauxita Los Pijiguaos. ¿Qué es la bauxita? En primer término, el suscrito la define, y esto es propio. He tratado de hacer una ligazón en base a la experiencia de 25 años en la zona y otros autores, como una variedad de laterita. Interesante palabra, por favor, cualquier duda me la escriban, o el señor Google. Formado en climas tropicales con alto contenido de óxido de aluminio, por supuesto, es la mena de aluminio, acompañado con óxidos, hidróxido de hierro, óxidos de titanio, como minerales accesorios y minerales de arcilla, especialmente de tipo caulinita, e impurezas como cuarzo y óxidos e hidróxidos de manganeso ubicada en la parte superior de un regolito. Cuarzo. La bauxita Pijiguao tiene mucho cuarzo. Solamente muy pocas bauxitas en el mundo tienen cuarzo libre. Nosotros somos uno de ellos, pero haciendo ingeniería, como en este caso, una planta de desarenado es tranquilamente utilizable, pero hay que tener una planta de desarenado. Y lo más importante, es nuestra. Y la tenemos en Guayana. Se origina sobre cualquier roca madre, que los geólogos lo llamamos protolito. Pero el caso es que nos ocupa específicamente la bauxita de Los Pijiguaos se formó a consecuencia de la meteorización, otra palabra, meteorización, alteración, del granito de Paraguasa tipo rapaquivi, que tiene ovoides. Ya lo vamos a ver en una lámina que estaremos conversando más adelante para que vean lo que es un ovoide. Y constituye la materia prima más importante para producir aluminio comercial. En nuestro caso, la cuna del sector aluminio. ¿Y dónde está la mina de bauxita de Los Pijiguaos? En el centro geográfico de Venezuela. La mina de bauxita está en pleno corazón, a 500 kilómetros al sur de Caracas y a 520 al oeste de Ciudad Guayana, formando un triángulo, casi isósceles. Aquí, en pleno centro. Este mapa va sin escala. Y observen, el pueblo de Los Pijiguaos, campamento minero. De aquí, esta foto está tomada de esta punta arriba, que es el Cerro La Ucamaya, de una mole de granito de Paraguasa, que se eleva hasta 650 metros de altura, y de aquí, de este punto al final, 700 kilómetros y usted llega al estado Táchira, a las montañas del estado Táchira. Es decir, tenemos 700 kilómetros de puro llano venezolano. Y esta mina tiene algo muy especial, esta famosa correa de bajada, que mide 4.2 kilómetros, comienza a 680 metros de altura y a 6 metros por segundo baja la bauxita hasta 80 metros, es decir, tiene 600 metros de desnivel para depositarlo en los patios de homogeneización de pie de cerro. Aquí ven una pila de bauxita, los equipos de manejo mineral
y la famosa correa que puede tener hasta una pendiente de 8%. Por supuesto, no podíamos dejar de colocar esta foto. Ahora bien, les voy a enseñar dos muestras de la bauxita guayanesa, con diferentes composición, coloración y yo agregaría usos. A la izquierda tenemos la bauxita, un Duricross o costra de la bauxita del Cerro El Chorro, de la colección del suscrito. Esta está ubicada al norte de Upata, en el municipio Piar. Y a la derecha, un Duricross también, mire la coloración, es totalmente diferente, de la bauxita Pijiguaos. Esta muestra se envió a petición del Museo de Historia y Ciencias Naturales de Nueva York. ¿Qué es el punto de interés? Que la bauxita del Cerro El Chorro, así como el Cerro La Carata y otros cerros cercanos, tiene una composición de alúmina total hasta de 60%. Oye, qué bueno. No, no es bueno, porque tiene alto contenido de boehmita. La boehmita es monohidratada y no puede ser procesada en la planta de alúmina. Este alto contenido de boehmita puede llegar hasta 50% o más. Por lo tanto, si es 60%, matemáticas simples, esto se reduce a 30 o menos. Y la bauxita Pijiguao tiene un 49% de alúmina total. Eso es bueno porque tiene alto contenido de bauxita, casi un 98% hasta 100%. Y entonces todo este porcentaje de alúmina es utilizable para el proceso Bayer de la planta de alúmina de Matanza. Y como los biólogos nos gusta identificar, denominar y ubicar adecuadamente los depósitos de bauxita de la región guayana, el suscrito diseñó este mapa que involucra al famoso cuadrilátero de recursos de bauxita del municipio cedeño. ¿Por qué digo yo famoso? Porque tiene nada menos que 1.8 gigatoneladas de recursos inferidos. Es un potencial que espera por una mano inversora para producir adecuadamente, con principios de buenas prácticas mineras, esta zona. 1.8 gigatoneladas son 1.800 millones de toneladas. Esto es una barbaridad en cuanto a depósitos que nos ubica inferidos en la tercera posición mundial. Está durmiendo, esperando mejores oportunidades. Y esta línea punteada, ¿qué significa? Significa que a la izquierda del gráfico o hacia el oeste tenemos una zona de gran potencial de recursos mineros de bauxita. Aquí está Caicara, todo esto, el estado Amazonas, todo este cuadrilátero es una inmensidad de depósito esperando, como dije, mejores momentos. Ya a la derecha o hacia el este, el bajo potencial que se identifica como el Palmar, que fue muy resonado hace un tiempo atrás. Hay un escrito del suscrito que pueden conseguir en Google. También un video en YouTube. Upata, El Chorro, Carata y otros más. Dese cuenta el tamaño porque es muy pequeño. 1.2 millones detectado en 1953 por el profesor Candiales y otros. Perfecti, López. Ellos detectaron esto ya en los primeros años de la década del 50 del siglo pasado. Hay otro en Gran Sabana, muy pequeño, Huaycas, en el centro, muy inaccesible y con mucho contenido de hierro, sobrepasa lo requerido, y Nuria, pequeño. Entonces, gran potencial a la izquierda o hacia el oeste, bajo potencial a la derecha o hacia el este.
En este enlace podrán ustedes acceder a mi cuenta de YouTube y podrán ver una explicación mucho más amplia y detallada de todos estos depósitos con sus calidades y tonelaje. Seguimos con el mapita o el mapa, sin despreciarlo, de Mendy y Hurtado. En este caso vamos a hablar ahora de el área meteorogenética El Burro Aguamena, con Casiterita, Coltan y Tierras Raras. Esto es el acrónimo en inglés de Rare Elements o Tierras Raras. Aquí, en El Burro, vamos a hablar sobre ese caso para destapar o avivar intereses en esa zona. Antes que nada, me gustaría hablar de las pegmatitas, otra palabra interesantísimo para que sea buscado en Google. Pegmatitas son intrusiones en la última parte de la cristalización del granito, cargado de muchos elementos llamativos como coltan y tierras raras. ¿Cómo se identifica? Muy fácil. Ustedes ven aquí, son una zona que aflora en forma de montes con bolos o bloques de granitoides. Estos elementos curvos identifican a zonas meteorizadas a colinita que inicialmente fueron feldespatos, y estos bolos o bloques son granitoides, no paraguasa, granitoides, no son ovoides, son equigranulares grandes. Entonces, en cambio, muy cerca está el paraguasa, aquí lo ven, tipo rapaquivi. ¿Y cómo lo sabemos? De un golpe de la roca o córtela en campo y verá que su forma, su textura es diferente. Eso nos encargamos los geólogos de hacer esos análisis, en campo inclusive. Y por supuesto, aquí tenemos un granito de paraguasa y los famosos ovoides que yo les menciono, los ovoides. Estos ovoides son típicos del granito de paraguasa y se ubican tanto en el Paraguasa como en el norte de Suecia. Ustedes miran, ¿y eso cómo es posible? Es posible porque eso tiene que ver con la tectónica de placas, pero esa es otra historia, otra presentación, otra referencia. Entonces, lo que nos interesa, granito de Paraguasa con sus ovoides, intrusionado por una pegmatita de no más de 22 centímetros, y esa pegmatita le detectamos un cristal que tiene estaño, casiterita, tantalita, columbita y óxido de hierro. Origen del coltan, no hay duda, pegmatitas en Paraguasa. Y por supuesto, en la zona de Boquerones Sur, muy cerca del Burro, hay muchas pegmatitas aflorando, pero extremadamente meteorizadas. Cuando digo extremo, miren los colores, totalmente, parece hierro oxidado. Sí, estas son las pegmatitas que se caracterizan porque tienen cascajos de cuarzo adentro. Y cuando esto se destruye, estos cascajos invaden la sabana, produciendo un suelo muy ácido donde nada más crecen estas gramíneas, este montecito pequeño que no da más. Y la piqueta sirve de modelo, de tamaño, y aquí un cristal de coltan que fue evaluado y efectivamente tenía tantalita columbita. Para más detalle, los tesistas, que fueron los que hicieron este trabajo, una altura de unos 75 metros, los remanentes pegmatitas fuertemente meteorizados con intrusiones de coltan y cuarzo, lo que habíamos visto en detalle en la lámina anterior, y los cascajos de cuarzo que forman amontonamiento por la llanura, el aluvional por desintegración de las pegmatitas que lo albergaban. Y ahora otro elemento que llama mucho la atención, que son las tierras raras. También en YouTube hay un
una amplia explicación de lo que se está hablando sobre las tierras raras, pero aquí le vamos a dar una síntesis. Son un grupo de 17 elementos químicos, 14 del grupo de los lantánidos, más lutecio, escandio e itrio, porque tienen propiedades físico-químicas similares. Los lantánidos están en el periodo 6 de la tabla periódica. Aunque no son tierras ni extremadamente raras, en abundancia sí lo son en su separación, que le dan una complejidad que justifican esa denominación. Son cruciales por sus propiedades magnéticas, luminiscentes, catalíticas, especiales en las tecnologías modernas como imanes permanentes muy potentes, pantallas de celular, pantallas de teléfono, láseres, catalizadores industriales, los carros híbridos, por supuesto que lo tienen. Y la famosa controversia que se tiene en estos primeros meses del año con las famosas asignaciones, impuestos y esa pelea que se mantiene porque son esenciales en los sistemas de defensa y dispositivos de visión nocturna y sistema teleguiado de misiles. Así las cosas, tenemos estos nombres. Los nombres son muy particulares. Escandio, itrio, lantano, cerio, proseudimio y etcétera. Por favor, si quieren interés, busquen a Google otra vez y verán la historia de cada uno de ellos. Tienen su propia historia. La primera evidencia fue a finales del siglo XVIII, el desarrollo para obtenerlo fue en el siglo XIX y el desarrollo como tecnología fue ya a finales del siglo XX y por supuesto el XXI. Les recomiendo que lo lean para que vean qué interesante esa historia de descubrimientos de elementos químicos. Por supuesto, no podíamos traer una lámina que enseñase, mostrase, dejara evidencia de para qué sirven. Por ejemplo, voy a tomar las turbinas eólicas. Las turbinas eólicas esenciales para la transición energética. Disprosio, neodimio, praseodimio, terbio. Sin esas tierras raras no puede haber tecnología. Las lámparas LED, por ejemplo, terbio, europio, itrio. La fibra óptica, los carros híbridos y las pantallas. Tanto es así que la National Geographic ya en marzo del 2022 le había dedicado una portada y un artículo extenso. Si está en sus posibilidades, se los recomiendo para lectura. Si no, de nuevo, una propaganda. Les recomiendo mi canal YouTube que hablo sobre esos elementos como tierras raras. Y lo que yo llamaría una caricatura geominera. A finales del siglo XIX era la fiebre del oro. El Yukón, Australia, el Callao en Venezuela, y la gente buscaba oro. ¡Oro! Este es el famoso garimpeiro con su pan, su sartén, su batea para detectar oro. Y hoy día son las tierras raras. El mismo hombrecito, diferente atuendo, pero siempre en la búsqueda, que no es fácil, pero para eso está la prospección, en este caso, tierras raras. Y la pregunta muy clara, ¿dónde hay tierras raras en Venezuela? Por supuesto, precámbrico, en la Guayana venezolana hay que prospectar. ¿Por qué hay que prospectar? Porque siempre hay sorpresa. Cada vez que me toca caminar por sitios no conocidos de Guayana, hay una sorpresa. Y estos son algunos ejemplos. Se tiene el caso de Cerro Impacto, en el municipio cedeño. No está en el gráfico del mapa que puse anterior porque está mucho más al sureste del municipio. Es el más conocido, está en plena selva, virgen y de difícil acceso, con evidencias puntuales de lantano, cerio e itrio. Falta muchas prospecciones en Cerro Impacto, pero yo recomiendo, insisto, en no tocarlo en las condiciones actuales.
No hay camino, navegación es complicada. Hay ciertos artículos del profesor de la Simón Bolívar, se me olvida, Eduardo Griff, que narra cómo trató de llegar, cómo le costó y creo que no lo pudo hacer, pero dejó el documento. Otro sitio donde trabajamos, flanco suroeste del Cerro Boquerones, en las cercanías del Burro, Parroquia de los Pijiguaos, también en el municipio cedeño se detectaron lantano, cerio, lutecio e itrio. Adicionalmente, los profesores Franco Urbani y Joris, Franklin Joris, detectaron florencita, un fosfato de cerio en la mina de Parupa, a 15 kilómetros al sur de San Salvador de Paúl, y dejaron evidencia en un escrito que está también en la red. Antes que pregunten, ¿dónde está el Cerro Impacto? Cerro Impacto está casi también en el corazón de Venezuela, en el sureste del municipio cedeño, y se le llamó Impacto porque parecía que algo hubiese golpeado a esa zona, pero no. Eso es una intrusión de una carbonatita, tiene unas condiciones especiales, pero como manifesté e insisto, falta mucha prospección al respecto. Y en Cedeño, ya Tecmín, a través del mapa La Guayana de hoy y del mañana, 1990, CBG, y me dispensa que está medio torcido el mapa, pero fue una colaboración de un mapa que no está no está accesible. Le tomaron una imagen y Jack Tecmín manifestaba en ese momento que había tierras raras muy cercanas al Burro, observen, que está al norte de Puerto Ayacucho y al suroeste de Pijiguao, esta zona de los Pijiguaos. Entonces ya Tecmín, hace 35 años, manifestaba que esta zona había que prospectarla. Volviendo a nuestro mapita, y digo mapita por cariño, tenemos entonces ahora la zona de Caulín. La zona de Caulín es muy llamativa. ¿Por qué? Porque hay una buena dimensión. Está Río Paraguasa, el poblado de Tierra Blanca, un poblado Jotova, Piaroa, está Rincón Escondido, otro poblado Piaroa, Jotova, hay unos cuerpos granito y área tentativa de la ocurrencia del depósito de Caulín. Hace falta de nuevo prospección. Y este es el ejemplo. Tenemos aquí en Rincón Escondido, 2011, una laterita superior que protege la parte del caulín inferior. Miren, observen la blancura y este es el detalle. Observen este detalle. De una muestra de mi colección del 2004. Es una muestra de mano. Aquí está la escala. Y esa muestra se le hicieron los análisis. Y si bien es cierto, no es el tope de la línea, sí puede ser usado industrialmente para muchos de los usos del caulín en la parte industrial. Entonces, ahí espera pacientemente otros mejores momentos. Otra vez el mapa, y esta vez vamos a hablar sobre las rocas ornamentales. Perdón. También en la zona de Paraguasa. Este es el río Paraguasa. Estas zonas ornamentales son muy particulares. Por ejemplo, tenemos aquí tanto particulares y pueden ser usadas como áridos y otros hallazgos adicionales. Por ejemplo, miren los colores. En un radio de 4 kilómetros podemos encontrar granito rosado tipo Garzón, ponemos granito rosado tipo Ruchel, los nombres los dieron los estudiantes y se les mantuvo. Los verdes diamantes, producto de una charnoquita, y vamos a explicar qué es eso. Granito amarillo ojo de agua, granito amarillo oro, y todo esto, como dije, en un radio muy pequeño, con mucho potencial, con muchos metros cúbicos esperando ser prospectado.
Aquí tenemos una visión de los cortes ya pulidos. Aquí no, aquí es en bruto. Esta es una charloquita verde de Paraguasa. Miren este rosado, miren este gris, estos blancos, muy interesantes. Y este es el hallazgo. Es una roca metamórfica, charnoquita cienítica con fayalita. Lo interesante, aparte del nombre, todo complicado, es que es un verde turquesa único en Venezuela. Muy llamativo, con muy buen potencial y con muy buen afloramiento con recursos inferidos. Muy interesante. Realmente es un excelente hallazgo. Así las cosas, siempre suceden cosas nuevas. Por ejemplo, la ocurrencia de topacios. Los topacios se reportan, y esta es su fórmula química, interesante, la fluorita, de diferentes colores en la cercanía de los Pisguados y por primera vez en Guayana. Es clasificado en geomología como una piedra semi-preciosa. Tiene una densidad de 3.5 a 3.6, una dureza de 8, de acuerdo a la escala de Mohs, es más, de una dureza superior al cuarzo, pero debe tratarse con cuidado al trabajarlos, al tallarlos, porque hay debilidad en ciertos enlaces atómicos que pueden hacer perder el trabajo. El topacio incoloro tiene poca demanda, es económico, aunque el topacio azul es el más valioso del mercado con un valor de entre 2 y 3 dólares el quilate. Ojo, esto no es diamante, esto es un topacio, pero llama la atención. En muchas de las muestras recolectadas por los mineros artesanales y que me fueron entregadas, se observa transporte de su redondeado a redondeado y una esfericidad todavía no completa, de acuerdo a la clasificación de Power 1982, con marcas de estalladura por colisión. Eso nos indica que hay un transporte. Edad no lo sabemos todavía, pero es interesante. Y mire una muestra teniendo el tamaño de la palma de la mano como escala gráfica, con colores en este caso verde, este es de color azul y este es un cristal translúcido, pero miren el tamaño de este cristal encontrado en sitio. Muy interesante. Ya, como dijimos, translúcido tiene, aunque tiene gran tamaño, tiene menos valor. El translúcido, el azul, mucho más cotizado. Y miren el resultado de un tallador en Colombia. Este resultado es una belleza y está allí esperando que con buenas prácticas mineras pueda ser extraído para beneficio de Venezuela. Y ahora pasamos de la parroquia de Pijiguao a la parroquia de Guaniamo. En la zona de Guaniamo se producen 3 tipos de diamantes: talla, industrial y bol. Estos dos últimos son para uso industrial, productos abrasivos, mechas para perforación de pozos de petróleo, bisturís médicos y otras aplicaciones de corte. Los mineros artesanales utilizan técnicas rudimentales como bateas, bombas de agua que causan un alto impacto ambiental por deforestación y aporte de cemento a los cauces. También existen condiciones laborales muy precarias, incluso trabajo infantil. Se ha observado jóvenes, no niños, jóvenes, pero menores. Y hay presencia de prostitución, así como aumento de enfermedades endémicas y de transmisión sexual como el paludismo y el VIH. Lamentablemente no hay reportes de producción de diamantes desde el 2011. Esto lo ha publicado la Dirección General de Fiscalización y Control Minero del extinto MIBAN y está en las redes. Como evidencia, observen el daño, el impacto medioambiental que produce una bomba de agua. Estos son los túneles que hacen los mineros artesanales para detectar lo que ellos llaman la roca verde. Vamos a ver lo que es la roca verde. Y
si el hombre de la pistola está apuntando hacia este lado, significa que allí puede haber presencia en esta sección laterítica, es decir, miniaturizada de esa roca verde que ya vamos a ver. Es otra muestra, la bomba, miren el tamaño de la persona y la devastación que produce la explotación rudimentaria sin control ambiental. Aquí un grupo numeroso tomando muestras para ver si en este cauce hay vestigios o ocurrencia de diamantes. Y esta es la roca verde que se llama kimberlita. Esto viene de un núcleo, parte de mi colección, y no hay duda que esto es una kimberlita. ¿Y qué es la kimberlita? Otra tarea para Google. Es la roca madre de los diamantes. Y en Venezuela existe. Ahí está presente. Otro repaso. Etapas de un proyecto minero exitoso antes de entrar en la parte ambiental. ¿Por qué insisto en esto? Porque si no se cumplen los pasos, todo proyecto minero está condenado al fracaso o a la destrucción ambiental. Por eso se insiste en que debe haber una prospección, una exploración, una evaluación del proyecto, desarrollo y construcción, producción o explotación y cierre. Usted no puede saltar de la prospección al desarrollo o de la exploración a la producción. Tiene que evaluarlo con los resultados de estas dos etapas y desarrollar técnicamente y la construcción. Para luego el cierre, sí. Desde el principio se planifica el cierre de mina. Esto es importante porque transformar un depósito mineral en una mina no es una tarea fácil. Es una inversión de riesgo a largo plazo y requiere de capital, tiempo, exactitud, rigurosidad, esfuerzo multidisciplinario y agregaría paciencia. Y ahora sí, estamos en las buenas prácticas ambientales. Las prácticas ambientales no están peleados con la parte de como dice el libro de Mario Licena, compatibilidad entre las técnicas de aprovechamiento minero y el entorno ambiental en Bauxilón Pijihuao. Sí, miren, en pleno vía de acarreo, sembrando en su momento la parte de vetiver, que ya vamos a hablar lo que significa eso. Y bueno, aquí estamos concordantemente con la extracción, la siembra de vetiver para proteger. Este libro habla mucho y nos da una idea de lo que es el aprovechamiento minero sin ser contrario a la protección ambiental. Minería responsable. Las acciones claves para unas buenas prácticas mineras, las buenas prácticas ambientales en un proyecto minero. Desarrollar y monitorear formas de minimizar el impacto de la minería en el medio ambiente. Estos son una serie de tips que son muy importantes porque nos van a dar el basamento para después caer en las buenas prácticas mineras. Desarrollar e implementar planes de gestión en la mina y estándares de desempeño ambiental de la empresa. Hay que tener departamentos dedicados a ello. Recolectar muestras, eso es permanente. Realizar análisis laboratorio, detectar contaminantes, identificar sus fuentes, evaluar sus efectos. Diseñar y operar procesos para tratar desechos mineros, por ejemplo, los aceites, para su disposición y reciclaje. Rehabilitar tierra, agua, aire afectados por la minería. Eso le vamos a dedicar unas láminas un poco más adelante. Investigar y desarrollar nuevas tecnologías para minimizar el impacto ambiental en los proyectos mineros y trabajar en la planificación de todo lo que tiene que ver con la mitigación de la extracción minera.
Esto nos lleva a nosotros a una gestión ambiental integral. Esto es importante, muy importante. Ese sistema integral primero tiene que ser con las aguas. No es solo sacar minerales, hay que manejar la calidad de las aguas. ¿Por qué? Porque están los trabajadores, es parte de la responsabilidad que tiene el gestor minero con sus trabajadores y sus comunidades. El saneamiento ambiental, por supuesto, si hay una comunidad humana, genera aguas servidas, ya sea a nivel industrial o a nivel de campamento. Entonces, uno recomienda laguna de oxidación para donde está el campamento de una mina. ¿Por qué? Porque tiene menos requerimientos, y plantas de tratamiento con filtración en las áreas industriales. ¿Por qué? Hay producción de otros elementos que deben ser filtrados antes de incorporarse a la cuenca. Las estaciones hidroclimatológicas con pluriómetro y limnígrafo. ¿Por qué? Porque debe haber control, información y, por supuesto, el plan maestro para la rehabilitación, que esto sí le vamos a dedicar una parte importante en las próximas láminas. ¿Por qué? Porque hay que mitigar el impacto ambiental generado por la actividad extractiva. Toda actividad extractiva genera impacto, pero se puede minimizar. Esta es parte de la actividad. Entonces, ahora voy a hablar de la parte de mi gorra, mi experiencia. Plan maestro para la rehabilitación, que es solamente una partecita muy pequeña de la gestión integral ambiental. Por ejemplo, el programa de monitoreo para la recuperación ambiental de las áreas intervenidas, recuperación, apilamiento y protección de la capa vegetal con gramíneas y flora rastera propia de la selva para evitar pérdidas por erosión, porque en la mina, en este caso, como es mi experiencia en los Piguaos, puede llover entre 3.000 y 3.200 milímetros de agua al año. Como ejemplo, Caracas recibe 800 a 900, Puerto Ordaz está en el mismo orden. Eso significa agua 3 veces más. Y hay que estar preparado para evitar que esos grandes tormentas y lluvias se lleven la capa vegetal, que es apenas de 20 a 25 centímetros. Hay que protegerla. Luego hay un programa de construcción de canales perimetrales, lagunas de cementación y control de escorrentía, porque toda esa agua viene y hay que encauzarla para que lleguen a una laguna de cementación, depositen los sedimentos y el rebose pase a los cauces sin, o por lo menos minimizado, los sedimentos. Por ello se construyen las lagunas de sedimentación que están en ese libro que yo les mencioné. Están allí con mucho lujo de detalles y dio resultado. Y luego la protección de taludes y corrección de torrentes a través de el programa de la gramínea vetiver. Ahí está su nombre científico. Inmediatamente pasamos al resultado, no plan, resultados tangibles, evidentes. Por ejemplo, la tipología de la gramínea vetiver, miren las raíces que tiene, pueden llegar a 3, 4 metros, se sujetan a taludes y zonas de las barreras del dique. Por ejemplo, esta jovencita, miren el tamaño que tiene la gramínea vetiver, y significa que hacia abajo tienen la misma tipo de raíz. Por ejemplo, aquí con el sapito pueden verlo. Y lo importante, no son especies invasoras, no invaden. El hombre tiene que sembrarla, no se reproducen, son asexuales. Eso es muy, muy importante para el trabajo que sigue en las próximas láminas. Por ejemplo, observen, teníamos un talud. El talud, cada vez que llovía, aportaba sedimentos, rocas. Esto es hacia la aducción de agua de la mina de Bauxito de los Piguaos. Esto era horrible. Había peligro al bajar, aunque era una vía de concreto, había peligro porque la arena hacía
que los vehículos, aunque tengan doble tracción, resbalacen. Y en el octubre de 2003 empezamos a protegerlo. ¿Con qué? Con vetiver. En junio de 2004 ya teníamos esta forma. Ya no teníamos aporte de rocas ni de sedimentos. Y en la última visita, en el 2013, 10 años después, ya teníamos la vegetación primaria consolidada. El vetiver dio paso a la vegetación primaria y, por supuesto, en una gráfica de febrero del 2023 observamos esta misma zona que está totalmente recuperada en comparación a esta área que no se le hizo la cobertura por vetiver. Observen, sí da resultado, hay evidente, y yo he recomendado que se utilice vetiver en ciertos taludes de las cárcavas para evitar que siga avanzando y consolide los taludes de las cárcavas de San Félix y de Puerto Ordaz. Y el vetiver no solo sirve para ello, también sirve como integración ambiental con actividades de cestería y artesanía. Por ejemplo, en la comunidad de Las Piñas de la etnia Curripaco, muy cerca de los Pijiguao. Observen, al vetiver hay que podarlo 2 veces al año. Ellos estaban acostumbrados a trabajar con tirita, que es una palma que crece en la selva, pero lamentablemente hubo una sobreexplotación, hubo escasez de tirita y en esa forma la aparición del vetiver contribuyó a que esta comunidad, Las Piñas, empezase a trabajar con cestería. Ya tenía la experiencia de la tirita. Ahora no la cortan, porque la cortaban, se está recuperando y con el uso del vetiver encontraron una forma para ocupar su tiempo e incluso generar importes económicos para la comunidad. Por supuesto, se hicieron ferias en su momento. Yo por aquí tengo en mi casa todavía un ángel que uso en Navidad, mi esposa, que es una belleza, hecho en vetiver. Y por supuesto, tenemos no es una jefa, pero sí es una líder de la comunidad que con la lectura del libro Vetiver contribuyó mucho para conocer. Incluso ellos hicieron unos cunuquitos atrás de la comunidad con siembra de vetiver para trabajar su cestería. Todavía la están haciendo en menor escala, pero lo siguen. Por supuesto, este preámbulo sirve para caer en las buenas prácticas mineras. ¿Qué son las buenas prácticas mineras? Son el conjunto de directrices, técnicas y principios que buscan asegurar que la actividad minera se realice de manera segura, eficiente, ética, responsable, sostenible, minimizando sus impactos negativos y maximizando sus beneficios. Aquí lo tenemos rápidamente. Prospección. Geólogos haciendo caminatas para verificar. Extracción con su pala hidráulica en los frentes y carga de gabarra. Usted mira, pero ¿por qué pone Pijiguao siempre? Bueno, fueron 25 años de trabajo exitoso, humildemente. Por supuesto, las buenas prácticas mineras tienen pilares. ¿Y cuáles son los pilares de las buenas prácticas mineras? Por supuesto, la minería responsable como centro y se soporta con ética, salud y seguridad, importante en su comunidad, con sus trabajadores, comunidad, el aporte de la seguridad, aguas no contaminadas, sin desechos, minimización de desechos, contaminación del aire al mínimo y medio ambiente, rehabilitando, contribuyendo a que lo que se dañe se resarce. ¿Cómo? En la mina se extrae los 7.6 metros promedios de bauxita y se incorpora, en el caso de la bauxita, se incorpora una capa vegetal y vuelve a crecer la vegetación primaria, apoyado en este caso con vetiver. Eso puede ser, tenemos un trabajo también en varias zonas mineras de Guayana, Gran Sabana, que más adelante
les voy a dejar el enlace para que, si están interesados, puedan leer, puedan ver. Por supuesto, en síntesis, las buenas prácticas mineras obligan a ser responsables con su entorno. Contribuyen al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de las comunidades internas, que son los trabajadores, y externas, que son los que rodean esa mina. Comportamiento transparente y ético. ¿Qué significa? Bueno, significa mucho en estos tiempos. Cumplir con la legislación vigente nacional e internacional. He conocido casos de que han sido juzgados funcionarios de otros países que estaban haciendo su función como extraterritorial y lamentablemente cometieron imprudencias. Por ejemplo, cuando se rompió la famosa presa en Brasil, ya por todos los rojos, en un momento dado incluso hubo fallecidos. Bueno, esos funcionarios le aplicaron la ley tanto de Brasil como de sus países de origen. Y al final de cuentas, ¿qué es desarrollo sostenible? ¿Qué es lo que queremos buscar con las buenas prácticas mineras? Sencillo, es un concepto claro. Satisfacer las necesidades de las comunidades sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones. Es lo que digo yo siempre. Piensen en sus hijos, piensen en sus nietos. ¿Qué cosa más querida es un nieto? Bueno, piensen en sus nietos. Si usted no contempla buenas prácticas mineras hoy día, el futuro de sus nietos se verá comprometido. Esa es una esencia. Y a manera de cierre, quiero conversar sobre la importancia y beneficio de las buenas prácticas mineras. Fundamental, las buenas prácticas mineras, ya lo hemos repetido, para lograr una minería sostenible, responsable y ética. Muchas empresas mineras en el mundo hablan sobre las buenas prácticas mineras. Aquí, en este caso, creo que este es de Perú, hablan sobre las buenas prácticas y todos, no es ley, pero es norma, ética interna. ¿Por qué? Reduce los riesgos. Si usted está comprometido con la salud de sus trabajadores, entonces está aportando una reducción de riesgo. Si tiene normas claras de comportamiento en la extracción para mitigar los efectos, por ejemplo, un talud muy empinado que puede derrumbarse, usted aplica primero unas buenas prácticas de corte y eso reduce riesgo, incluso fallecimientos, como hemos visto en los periódicos. Mejora la imagen y reputación de quienes, de los que están presentes, de la imagen de la empresa. Las comunidades lo aceptan, que es importante, porque sabe que pueden contar con ellos. Cumplimiento legal, ya lo hemos dicho, importante. Las leyes ambientales de Venezuela son muy claras y es necesario cumplirlas. Por ejemplo, lo traigo a colación, el decreto 269 de 1969. Ese decreto es claro. La minería en Guayana está prohibida. Dije 69, es 89. La minería en Amazonas está prohibida por decreto, el 269. Entonces, está en Gaceta. Hay que cumplirlo. Prohibida terminantemente. Pero parece que no es el caso. Eficiencia en costo. Sí, mi personal no me falta. Está motivado a trabajar. Tengo eficiencia en los costos, por supuesto. Tengo acceso a los mercados porque la gente, mis clientes externos, están confiados que como organización uno está con buena imagen y eso accede a los clientes porque saben que está comprometidos con el ambiente, las buenas prácticas de ambiente, las buenas prácticas mineras. Y eso sostiene a largo plazo el proyecto. Recuerden la cantidad de bauxita que yo mencioné que existe en el municipio cedeño. Eso da para los nietos, inclusive bisnietos.
Así las cosas, y a manera de sugerencia, para los colegas de geociencias interesados, amigos ambientalistas, todos los que están escuchando esto, hay una serie de videos que yo recomiendo. Por ejemplo, el manejo secuencial de las etapas de un proyecto minero responsable y las buenas prácticas mineras. Aquí está el enlace de YouTube. Se ve Bauxibén Los Pisguaos, sus orígenes y su exitoso desarrollo minero, 1979-94, su enlace. Restauración de áreas mineras en la Guayana venezolana, se los recomiendo. Aquí hablamos 3 personas conocedoras de la zona y aquí damos el ejemplo de lo que se hizo y se está haciendo. Por supuesto, no podía yo dejar de montar esta fotografía. Esta fotografía es la boca del Paraguasa desembocando, el río Paraguasa desembocando en el río Orinoco, un atardecer. Anécdota, estábamos pescando payara para la cena esa noche, habíamos terminado la jornada de esa fase y por supuesto el atardecer nos brindó un espectáculo maravilloso en una laja del granito de Paraguasa. Por supuesto, terminamos con el Día Mundial del Ambiente. Espero que haya sido de su interés y estoy a la orden. Muchas gracias por su atención. Mis coordenadas de contacto, tanto mi correo para toda la parte académica. Tengo una cuenta en X, donde siempre estoy publicando. El suscrito haciendo la evaluación. Y como siempre, muchas gracias y repito, estoy a la orden.